Yo vi pasar tantas promesas que el viento se llevó, buscando reinos de arena. Mi corazón se cansó, pero en tu voz encontré descanso. Tu palabra me encendió, en tu camino firme mi casa se levantó. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Sobre la mesa hay esperanza, oramos antes del pan. Niños diciendo tu nombre, aprenden contigo a amar. Si toca el miedo en la ventana, tu paz viene a entrar. Bajo tus alas, seguros contigo queremos estar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque el mundo cambie, tú permanecerás. La madurez espiritual no es un evento, sino un proceso. No es emoción pasajera, sino transformación progresiva. El apóstol Pablo declara: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En Efesios 4:13. El Cantar de los Cantares nos revela alegóricamente el crecimiento de la relación entre Cristo y su iglesia. Lo que comenzó como búsqueda apasionada en Cantares 1:2 culmina en comunión firme, pública y madura en Cantares 8:5. La iglesia madura busca emociones, la iglesia madura descansa en el amado. Amén, amén, amén. Entonces ahora el hermano Green continúa con el desarrollo del estudio. Déjenme yo apagar este micrófono a ver si me dejan. A ver aquí. Aunque el mundo cambie, tú permaneces. Adelante, hermano Green. La voz en la puerta, tu pacto escrito está. Yo y mi casa serviremos. Vamos a ver. Qué bueno, qué bueno. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Gloria al Señor. Nos gozamos, hermano, y nos alegramos en el Dios de nuestra salvación. Todos estos testimonios que se están llevando hacia adelante son la gasolina de la obra. La obra camina a fuerza de testimonios, de esas peticiones que nos llevan a tener estos clamores y estos clamores que tienen para con nosotros el testimonio de las obras, de las cosas que Dios hace, porque Dios responde, como dice en el Salmo 65, el verso 3, porque con tremendas cosas nos responderá tú, oh Dios, de nuestra salvación. Aleluya. Y Dios tiene el control de todas las cosas, el control de todo el universo. Amén. Debemos saber
que el Señor siempre tendrá el control, orar confiadamente, en plena certidumbre de fe, sabiendo que Dios es soberano. Amén. Y estos lugares que Dios nos ha entregado son parte de nuestros radios de acción. Esas iglesias, esos territorios que Dios ha puesto en nuestras manos, hermanos, es para que nosotros a su vez los guardemos esos territorios que Dios nos ha encomendado, ha encaminado para que nosotros sí podamos tener la seguridad, amén, de que Dios, así como nos los entregó y así como nosotros pelamos por ellos, Dios responderá a nuestro clamor y a nuestras peticiones. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nos gozamos cuando sabemos que estamos trabajando con guerreros y guerreras de Dios. Nos gozamos con esos líderes, porque el anhelo de nosotros, hermanos, no es tan solo conseguir compañeros de ministerios, no es tan solo conseguir compañeros de miembros nuevos de la iglesia a poca cantidad, aunque obviamente ese es el objetivo principal, pero el anhelo de nosotros es tener líderes, maestros, tener líderes capaces de emprender hacia adelante, que tengan visión de la obra, que el mínimo sea un líder de hogar. Y como dicen por ahí, que en este redil, el que menos corra, vuele. Aleluya. Para la gloria del Señor, porque el tiempo es corto. Aleluya. Y el tiempo se acerca, el tiempo de su venida. Aleluya. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, sí, perfecto. Amén, 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 amén. Entonces, no hay duda de que en el liderazgo habrán oposiciones. El enemigo se va a oponer frente a frente a nosotros, pero los líderes no retrocedemos, hermanos. Los líderes somos de guerra, somos de montaña y de llano. Aleluya, como le dijo Ben-Hadad a rey Acab, el Dios tuyo es un Dios de montaña, pero no de llano. Y le desafió con una palabra temerosa, una palabra desafiante, y le dijo: el puño de los que andan conmigo no bastará, el polvo de Samaria no bastará en el puño del pueblo que anda conmigo. Aleluya. Y este hombre revestido de poder, impulsado por los ancianos de Israel, porque los ancianos de Israel, cuando le tocaba el momento, sacaban la cara. Somos ancianos, hermano, para sacar la cara. Los ancianos de Israel eran sumisos a la ley, eran sumisos a los reyes, y los reyes hacían y deshacían y los ancianos tranquilos. Pero había un momento cuando el rey prevaricaba, o cuando el rey le faltaba fuerza, o cuando la nación estaba en vilo, que esa Suprema Corte de Justicia, como así se podría llamar, los ancianos se reunían y tenían palabra, tenían la última palabra de la nación. Aleluya. Tal modo de que en una ocasión el rey Saúl quiso matar a su propio hijo, a su propio hijo Jonatán, porque él había extendido su vara y había gustado de la miel un día que él lo declaró día de ayuno erróneamente, y quiso matarlo ese día. Dice: vive Jehová, que de cierto morirá Jonatán. Aleluya. Y el pueblo le dijo: Jonatán no morirá, ni un pelo de su cabeza caerá en el día de hoy. Alabanza al Señor. Es decir, que hay momentos en que hay que pararse
y aquellos ancianos se pusieron de nuevo delante de Acab, que era un rey desobediente, pero estaba en peligro la nación. Y cuando hay peligro en la nación, tenemos todos que ser uno. Y se juntaron y le dijeron, no le obedezca a lo que te está pidiendo. Y entonces se vistió de valor e impulsado por los ancianos, él les respondió, porque él tenía una responsabilidad, hermano. Así como hermana Lavi tiene una responsabilidad en su escuela, así como usted tiene una responsabilidad en su área de trabajo, porque Dios le ha entregado un territorio a usted y a mí, y lo vamos a defender en el nombre del Señor. Y esa niña nuestra, aleluya, ese monte es mío, aleluya, precioso el nombre, ese lugar es tuyo, ese lugar es tuyo, es nuestro. Este territorio nuestro, territorio de Jehová, lo declaramos, aleluya, en el nombre del Señor. Y esa niña la declaramos predicadora de la palabra del Señor, aleluya. La declaramos lideresa en las líderes del Señor, aleluya. Maravilloso el nombre de Dios para siempre. Oye, hermano, y le dijo, no se envanezca tanto el que ciñe la espada como el que la desciñe. Aleluya. No se alabe tanto el que va para la guerra como el que ha regresado de ella. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. Pero sí, en ese episodio que le menciono de Acab y el rey Ben-Hadad y los ancianos, dice que entonces el rey que se incorporaba a la batalla, dice que el rey hizo una pregunta y la pregunta se la hizo a los ancianos, aleluya. Y esta pregunta yo sé que usted sabe cuál fue, y le preguntó, ¿quién comenzará la batalla? Aleluya. Y se le dio la respuesta más corta que puede existir en la Sagrada Escritura, y le dijo, tú. Tú, aleluya. ¿Quién comenzará la batalla? Tú, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabanza el nombre del Señor. Así van a decir la camiseta de todos y cada uno de nosotros. Obviamente no nos la poner todos los días, pero le estoy presumiendo, porque a cada uno le va a llegar su camiseta. Aleluya. En nuestra casa y en nuestro territorio serviremos a Jehová en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Este estudio de esta noche es el penúltimo, hermano, de todo el estudio. Luego de este estudio viene los últimos versículos, que son del 8 al 12, y luego del 8 al 14. Y luego de eso viene un estudio resumen. Amén. Un estudio resumen. Y luego de ese estudio resumen viene un estudio desglosado. Eso va a ser breve, donde todos y cada uno tendrán una parte, será tipo panel. Todos los líderes, todos nosotros vamos a predicar, vamos a tener el estudio, le tocará a todos y a cada uno. Amén, en el nombre del Señor. Dice sábado 21 de febrero del 2025, seminario de liderazgo familiares, amén, de grupos familiares. Tema número 12, ya estamos en el tema número 12, hermana Miris, aleluya. La parte B, la madurez espiritual alcanzada por el líder y su congregación. Texto, Cantares 8, verso 5, capítulo 8, verso 5 hasta el versículo 8. Aleluya. Maravilloso el nombre del Señor. El mundo debe saber de la comunión del líder y su iglesia. Aleluya. Que la comunión del líder y su iglesia es mejor y más ferviente que a principio cuando creímos. Alabanza el nombre del Señor. Vamos entonces, he desarrollado algunos temas dentro de este tema. Amén. Así que esto parece una redundancia. El tema, tengo 5 temas en este estudio, y el primer tema una iglesia que sube una iglesia que sube recostada en su amado. Una iglesia que sube recostada en su amado. Cantares 8:5, la parte A. ¿Quién es esta que sube el desierto? ¿Quién es esta que sube, aleluya, recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que sube recostada sobre su amado? Esa pregunta se da varias veces. En el Cantares capítulo 3 y verso 6 se pregunta, ¿quién es esta? Aleluya, que sube del desierto como columna de humo
sahumada de mirra y de incienso y todo polvo aromático. Aleluya. Y Cantares 8:5 dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Aleluya. Y el verso como tal, el verso 8:5, el verso 5, reza de la manera siguiente. Amén. No sé si alguien tenga por ahí para dar oportunidad a leer el Cantares 8 para que me sea más cómodo. Vamos a dar a desglosar el capítulo 8 de Cantares, el versículo 8, perdón, el capítulo 8, versículo 5. Amén. Si alguien nos puede buscar por ahí, Cantares 8:5. Ese solo versículo. Amén. Aquí está. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Wow, amén. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Quién es esta que sube el desierto recostada sobre su amado? Debajo del manzano, amén, te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí, aleluya, te dio a luz. Aleluya. La iglesia del Señor sube. Amén. La iglesia sube. Y en el capítulo 4 y versículo 1 del libro de Apocalipsis, la iglesia sube. Dice que Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y después de esto, aleluya, dice que vio una puerta abierta en el cielo. ¿Después de qué? Dice, después de esto, vi yo una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí fue como voz de trompeta que me dijo: sube acá. Juan sube. Y si Juan sube, la iglesia sube. Amén. Después de que en el libro de Apocalipsis existe un orden cronológico. El libro de Apocalipsis es una historia contada, o es una revelación contada como historia. Y en el capítulo 1 y verso 19, ahí se desglosa el orden cronológico del libro de Apocalipsis. Amén. Escribe en un libro las cosas que has visto, las cosas que son y las que sucederán después de esta. Así que ahí está el orden cronológico del libro para que la iglesia suba, recostada en los hombros de su amado. Y en estos tres episodios de este versículo 1:19, donde dice las cosas que son las que Juan en el momento está viviendo. Juan, que fue trasladado o fue desterrado a una isla etoparia, seca, pedregosa, a morir, condenado a muerte en esa isla, obviamente que murió de muerte natural. Y dice que allí fue desterrado a la isla de Patmos. Y luego Juan tiene la visión y todo lo que ocurre durante las cosas que Juan vio en ese momento, en esa narración del libro de Apocalipsis. Luego de lo que Juan ve y su revelación, entonces entra el tiempo de las cosas que son. Es sinónimo del presente. Lo que Juan habla es sinónimo del pasado. Las cosas que has visto y las cosas que son es tipo del presente. La iglesia vive en el presente. Quiere decir que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 del libro de Apocalipsis no se ha cumplido ni un solo punto. Luego de ahí, ni una tilde. O sea, vivimos en Apocalipsis, hemos vivido Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias, y
y Apocalipsis capítulo 3. Y luego de Apocalipsis capítulo 3, no se ha cumplido nada más del libro de Apocalipsis. Amén. Por tanto, en el capítulo 4 y verso 1, Juan tiene una revelación y él se ve y sube a la presencia del Señor. Sé que entonces él ve una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oye es como voz de trompeta que le dice sube. Aleluya. La iglesia sube, hermanos. Precioso el nombre del Señor. Y luego que Juan ahí en el capítulo 4 y verso 1, él tiene la visión del gran trono y de aquel personaje que está sentado en el trono y toda la revelación que le dice ven y mira. Aleluya. Ven y mira. Y Juan sale y mira. Y ahí es que vemos los 4 jinetes del Apocalipsis. Cuando sale el caballo, dice que sale un caballo blanco, y que esa es la paz que va a unir al mundo. Esa es esa paz, esa economía mundial que ya mismo viene en cualquier momento y todo aquello. Y lo que ustedes escuchaban hace poquitos días, no sé si llega hasta allá, aquí en América, acerca del presidente Barack Obama, que le hicieron una pregunta acerca de los aliens, de los extraterrestres. No sé cuánto escucharon. Y él decía que sí, que él piensa que hay extraterrestres, porque pueda que haya. Y a Trump le preguntaron, dijo, yo no opino, es un secreto de Estado. En fin, hermano, que hay una corriente hace tiempo tratando de darle vida a donde no hay, para cuando la iglesia sea levantada. Porque cuando la iglesia suba recostada sobre su amado, habrá un movimiento en la tierra terrible, hermanos. Aleluya. Y ese movimiento terrible que habrá en la tierra, ese escándalo donde los niños habrán desaparecido, donde millones de millones habrán desaparecido de la faz de la tierra, entonces se lo van a adjudicar a los extraterrestres que se llevaron a esas personas que de manera fortuita o de manera implícita se va a notar que estaban atrasando el planeta Tierra y su desarrollo, y se lo van a llevar porque son unas personas especiales, y esa será parte de los argumentos, pero yo sé que hay mucho pueblo creyente que no va a coger esa, amén, sino que va a caer y va a reaccionar como es debido. La iglesia sube, y el hecho de que la iglesia suba, aleluya, eso significa que nosotros subimos, aleluya. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para subir, hermanos? Aleluya. Primero dice que ella sube del desierto. Aleluya. Nosotros estamos en el desierto. El desierto representa las pruebas. El desierto representa las luchas y las dificultades nuestras. Estamos en un desierto. Aleluya. En un desierto donde hay muchas luchas, muchas dificultades. Aleluya. Sé que aquí vemos una iglesia que sube y sube con madurez, con seguridad, con dependencia absoluta. Sube del desierto. En el desierto somos probados. Amén. Dios probó a su pueblo en el desierto. Deuteronomio capítulo 8 y verso 2. Aleluya. Y te acordarás de todo tu camino por todo tu camino por donde te he traído o te ha traído Jehová tu Dios. Por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber de que había para saber qué había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Ese es el Deuteronomio capítulo 8 y verso 2. Aleluya. Por tanto, Dios había traído a la iglesia por el desierto. ¿Para qué? La había traído para que se acordara. Aleluya. ¿Por qué Jehová la había traído estos 40 años por el desierto? Para afligirte,
para probarte, para saber, aleluya, lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Dios no permite, no, Dios nos pasa por el desierto para que seamos probados y seamos purificados, para que entendamos que no somos de un mundo hostil, de un desierto, de un mundo perdido. Nunca el pueblo de Israel se habría conformado con morir en el desierto. Estaba en ese lugar donde había que salir de allí. Y habían dos opciones en el desierto: salir sí o sí. Para nosotros hay dos opciones en este mundo: salir sí o sí, porque estamos en este mundo, pero no somos este mundo, hermano. Este mundo es hostil para nosotros. Este mundo es un paraíso para aquellos que pretenden vivir aquí para siempre, pero nosotros no, hermano. Nosotros, la creación misma gime como mujer con dolor de parto. Aleluya. Y nosotros gemimos a una con ella. Aleluya. Y te afligió, dice entonces, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía, ni tú ni tus padres habían conocido esta comida, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hay una necesidad en nosotros, por eso vienen las luchas y las dificultades, para que sepamos que no tan solo de las cosas terrenales, no tan solo tenemos necesidad de las cosas que hay acá abajo, sino también necesitamos del alimento de la palabra del Señor, porque por su palabra vivimos, porque nosotros no tan solo vivimos de pan, el pan nos sostiene, el pan nos hace caminar y nos hace tener fuerza, pero nuestro vivir, nuestra vida espiritual es Dios, y la palabra de Dios es la que nos fortalece y nos sustenta cada día. Por eso hay tanta gente que tiene dinero y perece. Hay tanta gente que tiene abundancia y está triste. Hay tanta gente que no tiene a Dios y perece sin salvación. Aleluya. Pero nosotros, aleluya, hemos aprendido a vivir. Aleluya. Dice el verso 4 de este libro de Deuteronomio: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni la piel, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Amén. Así que de esta manera Dios probó al pueblo para que el pueblo sintiera la necesidad de que ese no era su lugar. No es el lugar de la iglesia. Amén. Por tanto, ¿quién es esta que sube del desierto? Aleluya, recostada sobre el pecho de su amado. Amén. Precioso el nombre del Señor para siempre. También dice en primera de Pedro: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos en diversas pruebas. Todo eso es necesario, y las pruebas son necesarias porque ellas representan el desierto de nuestras vidas. Nosotros estamos en un desierto, profundizando nuestras raíces en este mundo, creciendo en este mundo. Aleluya, dando fruto en medio del desierto. Precioso el nombre del Señor, pero sí esperando ese glorioso levantamiento de la iglesia de Cristo al cielo para subir con él. Amén. Por tanto, la iglesia sube y nosotros también subimos. Aleluya. Memoria del nacimiento espiritual. Ahora bien, dice que la parte B de este versículo: debajo del manzano te desperté. Aleluya. Así que hemos despertado en esa parte espiritual, la madurez. Aleluya. Nunca olvida el lugar donde nació. Debajo del manzano. Amén. Esto representa la cruz de Cristo. Debajo la cruz del Calvario. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. La madurez nunca olvida el lugar donde nació. Nosotros nacimos en la cruz de Cristo. La iglesia, aleluya, no nació en el Pentecostés. Aleluya. La iglesia nació en el Calvario. Aleluya. La iglesia en el Pentecostés recibió el avivamiento,
pero la iglesia nace en el Calvario porque agua y sangre brotó del pecho del maestro. Aleluya. Debajo del manzano, allí brotó el vino, su sangre preciosa y maravillosa. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Precioso el nombre del Señor para siempre. Anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga, porque esa muerte fue la que nos dio vida en el Calvario. El manzano, aleluya, debajo del manzano te desperté. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y ese manzano que representa el pan y esa sangre que representa el vino son las que nos hacen acepto al Señor. Debajo de la cruz, en el momento de la crucifixión, en los cielos estaba el Padre. Amén. Vamos a ubicar. Y en la cruz estaba el Hijo. La condición del Padre era una condición, según Zacarías capítulo 13 verso 7, era una condición de ira, no en contra de su Hijo, sino en contra del pecado. Porque cuando ustedes pueden mirar debajo de ese manzano donde Él nos despertó, nos dio la vida. Si ustedes pueden mirar, el Señor Jesucristo, cuando se acerca la hora, Él va a un lugar a orar que se llamó el huerto de Getsemaní, que significa prensa de aceite. Sé que allí él va a orar, y él tiene una oración muy particular, donde él dice Abba Padre, pasa de mí esta copa. Muchos exégetas y muchas personas piensan que a su vida afloró un temor humano. Sé que su humanidad afloró en él. No es cierto, hermano, porque él decidió descender a la tierra, y él decidió entregar su vida por nosotros, porque en aquella vislumbre profética que hace la pregunta al profeta Isaías, que cuando dice ¿quién irá? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Y proféticamente hablando responde: heme aquí, envíame a mí. Así que hubo un silencio cuando Dios preguntó ¿quién irá por vosotros? Y hubo un silencio, pero dice que el Hijo dijo: heme aquí, envíame, yo iré por ellos. Amén. Y ya había una decisión de parte de Jesucristo. Así que ¿qué temió Jesús en la cruz debajo del manzano? ¿Qué temió el maestro? Yo le voy a decir en esta noche ¿qué temió el maestro? Amén. ¿Qué temió el maestro? ¿Por qué el maestro hizo esta oración? Abba Padre, que quiere decir Padre querido, papacito, Padre tierno. Nada, es un adjetivo de ternura. Abba Padre, una exclamación de ternura. El maestro temió en la cruz del Calvario o en Getsemaní. El temor de él fue el siguiente. Si usted se va al libro de Zacarías, capítulo 13 y verso 7, ahí le muestra la posición del Padre en el momento de la crucifixión debajo de aquel manzano. ¿Y cuál fue la posición del Padre? Zacarías 13:7. No sé si alguien lo tiene por ahí, lo puede buscar. Zacarías capítulo 13 y verso 7. Esa es la cita, estoy seguro. Y si alguien lo puede leer, para yo no recitarlo de memoria, lo puede leer. Zacarías capítulo 13 y verso 7. Así que él conocía
cuál era su destino en la cruz y sabía y corría riesgo de ese estado que tenía el Padre en el momento cuando él estuvo debajo de aquel manzano, cuando él estuvo en el Calvario. ¿Usted sabe cuál era la situación en ese momento? Ese momento él no quería que llegara. Si alguien no lo tiene, pues dice así el verso bíblico: levántate, espada mía, hiere al compañero mío, al que se sienta a mi derecha, hiérelo, porque Cristo está, el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Y entonces, en ese momento, la ira de Dios estaba sobre el maestro en el Calvario, allí, cuando él fue crucificado en una cruz inmisa, porque existía la cruz antoniana, que era a manera de X. Estaba también la cruz etmisa, si mal no recuerdo, que era en señal de una T mayúscula, y estaba la cruz inmisa, que era una cruz donde se llevaba el horizontal y el vertical se dejaba en un lugar, y el reo llevaba el horizontal, o sea, llevaba aquel yugo en sus espaldas con los brazos extendidos, el cual ya el Señor físicamente, habiendo padecido tanto toda aquella noche, habiendo caminado más de 21 kilómetros, habiendo sido azotado y oprimido, sintió que se desmayaba, y entonces fue ahí donde tomaron a un hombre que iba de camino llamado Simón de Cirene, que fue el primero en tomar la cruz de Cristo, Simón de Cirene, hijo de Rufo, y él llevó y le ayudó con el madero hasta llegar a donde estaba el vertical de esta cruz minúscula, la cruz inmisa allí. Y en ese lugar que descendió la ira de Dios, él dice que hubo oscuridad por 3 horas, por 3 horas, hermano, 3 horas de oscuridad, desde la hora sexta hasta la hora novena, oscuridad en la tierra. Y hubo un gran terremoto en la tierra, y los muertos resucitaron y caminaron por las calles, y la tierra tembló, y el velo del templo se rasgó en 2 partes. Amén. Y entonces el temor que tuvo Jesucristo de no querer que ese momento aterrador llegara, la lejanía del Padre, el Padre airado contra él, la ira de Dios encima de él, la espada de Dios hiriéndole, y él sin poder morir, porque Jesucristo no podía morir, porque la muerte no tenía potestad sobre él. Por tanto, él tenía que él mismo entregar su espíritu para él poder morir, porque él es Dios. Aleluya. Y teniendo ese temor de que ese día llegara, entonces había una promesa ya hecha unos 2000 años antes de Cristo por el salmista David. Aquella promesa, hermano, donde estaba en el Salmo 91, que es un salmo, si mal no recuerdo, el Salmo de Moisés, también Salmo 92, Salmo 91, ahí comienzan los salmos de Moisés. Y el escritor, quien escribe este poema allí, dice que había una promesa. Entonces, esa promesa fue la que el Señor ejerció, porque es un salmo totalmente mesiánico, fue la que ejerció en el Calvario. Aleluya, cuando allí sintió la soledad del Padre y la ira de Dios estaba sobre él, sobre su Hijo. Levántate, espada mía, hiere al compañero mío, al que se sienta a mi derecha, hiérelo, porque Dios es espíritu, hermano.
Y Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. La ira de Jehová estaba sobre él, la espada de Jehová estaba sobre él. Aleluya. Hasta que él pudo clamar en idioma arameo. Aleluya. Y dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabatani, que traducido quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aleluya. Y entonces el Padre volvió su rostro sobre él. Aleluya. Y él expresó esta palabra séptima, dice, consumado es. Aleluya. Dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu, y entregó la vida. Y dijo, consumado es. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. Debajo del manzano te desperté. Aleluya. Allí te entregué la vida. Gloria al nombre del Señor para siempre. Voy a avanzar un poquito más porque nos entretenemos, hermano. Hay un tema número 3, dice, sellados y marcados, aleluya, para siempre. Aleluya. Cantares 8:6, parte A. Dice que pone como un sello sobre su corazón, o pone como un sello, dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Ese es el verso. Dice que fuiste sello, perdón, dice Efesios 1:13, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13 al 14. Aleluya. Dice ese versículo bíblico, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Aleluya. Dice el verso 14, que es la zarra, o sea, el testamento, el anillo, amén, la prueba, las zarras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Somos posición adquirida para alabanza de su gloria. Por tanto, hermanos, fuimos sellados, somos sellados, como dice el versículo, y por tanto debemos saber que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No debemos contristar, no contristáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado. Aleluya, Efesios 4:30. Maravilloso el nombre del Señor. Dice el verso 30, dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aleluya. La iglesia madura no coquetea con el mundo. Aleluya, precioso el nombre del Señor. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Lucas 9:62. Y dijo Jesús, ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Y ya estoy llegando a la parte final. Dice así, el amor, Cantares 8:6, la parte B y parte del capítulo 7, para así ir avanzando. El amor que todo lo vence. Amén. Si alguien tiene Cantares 8:6, me lo puede leer rapidito. Cantares 8:6. Ya estamos terminando ahí, mamado. Cantares 8:6. Amén. El amor que todo lo vence. Cantares 8:6. Fuerte, aleluya, como la muerte es el amor. Amén. Fuerte como la muerte es el amor. Amén. Aleluya. El amor verdadero, aleluya, no hace excepción. Romanos 2:11. Aleluya. Aleluya. El que ama o el que no ama no ha conocido a Dios. Fuerte como la muerte es el amor. Aleluya. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aleluya. Primera es Juan capítulo 4 y verso 8. No se rinde. El amor, ese amor que Dios, con el que Dios compró la iglesia, no se rinde. Amén. Es una iglesia que no se va a rendir. Aleluya. Porque tiene el amor, ese amor fuerte. Aleluya. Porque ese amor nos une, nos sella. Amén. Hemos sido soldados, sellados. Dice en Romanos 8, capítulo 35, hasta el verso 39.
Amén. Dice así. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La versión original dice, la versión antigua, por medio de aquel que nos ama. Aleluya, en presente eterno. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, aleluya, gloria al Señor, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, aleluya, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Aleluya. Romanos 5:5. Precioso el nombre del Señor. Las muchas aguas no podrán apagar ese amor. Las muchas aguas representan la persecución, las crisis, el modernismo, el humanismo, el materialismo. Aleluya. Y todas esas muchas aguas no podrán, aleluya, apagar ese amor, porque nada podrá apagar el amor de Dios, aleluya, en nosotros. Grandes son tus misericordias, más alta que los cielos. Salmo 108, verso 4. Ya el último, para no dejarlo ahí, no dejar nada pendiente, habla acerca de esa madurez, Cantares 8:8, aleluya, 8:8. Tenemos una hermana pequeña, amén. La iglesia de Cristo tiene una hermana pequeña, amén. La iglesia de Cristo no es egoísta, sino que tiene responsabilidades con los pequeños, tiene responsabilidades con una hermana, tiene responsabilidades con un ministerio, aleluya. Tenemos una pequeña hermana. Aquí se revela el carácter, aleluya, del líder para con el mundo. No piensa solo en su nivel espiritual, se preocupa por el crecimiento de otros, aleluya. Precioso el nombre del Señor. Los que no somos fuertes o los que somos más fuertes debemos soportar a los flacos y débiles. Romanos 15 y verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Romanos 15 y verso 1. Nada hagáis por vanagloria, amén. Filipenses 2, 3 y 4. Aleluya. Precioso el nombre del Señor. No mirando no mirando como por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, por los de los demás. Aleluya. No tenga más alto concepto de ti. Romanos 12:3. Y así sucesivamente. La madurez espiritual se demuestra cuando dejamos de competir, cuando dejamos de murmurar, cuando comenzamos a edificar. Esa es una iglesia que tiene otra hermana, una hermana pequeña. Dios nos tiene al cuidado de nuestra hermana, al cuidado de su obra, al cuidado del ministerio, al cuidado del lugar donde tú trabajas, al cuidado de esos pequeños por la cual clamó hermana Ladi. Señor, he entregado tu palabra como tú me la entregaste. Recibe toda la gloria, la honra, alabanza y adoración desde los siglos y hasta la eternidad. Amén. El coro de la ofrenda por ahí, mi hermano Israel.